Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Para los que recién se unen a esta gran familia, les doy una bienvenida enorme, esperamos que se queden y disfruten de todo lo que tenemos para compartir. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a generar mucha conversación y seguro que les va a encantar, especialmente si son fans de las parejas de celebridades que nos roban el corazón. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Anne Ercel y Kerem Bürsin, dos nombres que cuando se juntan siempre causan revuelo. El título de hoy es bastante directo y lleno de misterio. Anne Ercel revela por qué no se separó de Kerem Bürsin. Así es. Parece que hay una historia detrás de su relación que muchos estábamos esperando escuchar. ¿Que los mantuvo juntos a pesar de lo que muchos especulaban? ¿Cuáles fueron esos motivos ocultos? Hoy vamos a desentrañar esto analizando lo que se ha dicho, lo que se ha rumoreado y sobre todo, lo que la propia Anne ha revelado. Prepárense para un viaje a través de las idas y venidas de una de las parejas más queridas del panorama turco. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante revelación, les recuerdo, mis amores, que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayudan un montón y así ustedes estarán siempre al día con todo lo que subimos. Ahora sí, vamos a empezar con este tema candente. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Anne Ercel y Kerem Bürsin ha sido objeto de innumerables titulares, especulaciones y, seamos sinceros, mucha admiración. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. Se veía en la pantalla y se sentía fuera de ella. Su relación evolucionó de ser coprotagonistas a algo mucho más profundo, y pronto se convirtieron en una de las parejas más seguidas y queridas no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Sus fotos juntos, sus viajes, sus gestos de cariño, todo era analizado y celebrado por sus miles de fans. Sin embargo, como suele suceder con las parejas famosas, la vida de ensueño rara vez está exenta de desafíos y rumores. A lo largo de su relación, hubo momentos en los que la prensa y las redes sociales especularon sobre posibles rupturas, sobre crisis, e incluso sobre separaciones. A veces, esto se basaba en malentendidos, en declaraciones sacadas de contexto o simplemente en el deseo de los medios de crear una noticia. Y en esos momentos, cuando los rumores de separación se hacían más fuertes, la pregunta que muchos nos hacíamos era, ¿por qué continuaban juntos? ¿Qué los hacía superar esos supuestos obstáculos? Es aquí donde entra la revelación de Anne Ercel, el centro de nuestro vídeo de hoy. Recientemente, en una entrevista que ha causado un gran impacto, Anne Ercel ha abierto su corazón y ha compartido algunos de los motivos por los cuales su relación con Kerem Bürsin no solo sobrevivió a los rumores, sino que se fortaleció. Ella ha hablado sobre la importancia de la comunicación, el respeto mutuo y, sobre todo, la comprensión profunda que tienen el uno por el otro. Según lo que Anne ha contado, no se trata de una relación perfecta sin altibajos, como ninguna lo es en la vida real, sino de una conexión genuina basada en valores sólidos. Ella enfatiza que en el ojo público, es muy fácil que los rumores y las presiones externas afecten una relación. Pero para ellos lo fundamental ha sido siempre crear un espacio seguro donde puedan ser ellos mismos, apoyarse incondicionalmente y, lo más importante, entender las complejidades de sus vidas como figuras públicas. Anne mencionó que ambos son personas con carreras muy exigentes, con horarios apretados y con constantes exposiciones mediáticas. Este tipo de vida puede ser agotador y a veces puede generar tensiones. Sin embargo, en lugar de dejar que estos factores los separaran, han aprendido a utilizarlos como una oportunidad para crecer juntos. Uno de los puntos clave que Anne resaltó es la comunicación abierta y honesta. Ella explicó que cuando surgían desacuerdos o malentendidos, en lugar de evitarlos o dejar que crecieran, se sentaban a hablar. Y no se trataba de una conversación superficial, sino de una que llegaba a la raíz de los problemas, buscando entender la perspectiva del otro y encontrando soluciones conjuntas. Esto, amigos míos, es un pilar fundamental en cualquier relación sana, pero es aún más crucial cuando se está bajo el escrutinio constante del público. La capacidad de tener conversaciones difíciles pero constructivas es, sin duda, una de las claves que los ha mantenido unidos. Además de la comunicación, Anne hizo mucho hincapié en el respeto mutuo. Dijo:
Que ambos se admiran profundamente como profesionales y como personas. Kerem, según sus palabras, siempre la ha apoyado en sus decisiones, en sus proyectos y en su crecimiento personal. Y ella, a su vez, ha hecho lo mismo por él. Este apoyo incondicional, esta admiración genuina, crea un vínculo muy fuerte que trasciende los altibajos temporales. Cuando amas y respetas a alguien de verdad, estás dispuesto a luchar por la relación, a superar los obstáculos juntos, en lugar de verlos como una razón para rendirse. Otra faceta interesante que Ande compartió es la importancia de la independencia dentro de la relación. Aunque son una pareja, ambos tienen sus propias carreras, sus propios amigos, sus propios intereses. Y esto, lejos de ser un problema, es algo que valoran. Les permite tener sus propios espacios, mantener su individualidad y, al mismo tiempo, enriquecer la relación con sus experiencias personales. No son dos mitades que se complementan para formar un todo, sino dos individuos completos que eligen compartir sus vidas y apoyarse mutuamente. Esta madurez en la relación es algo que muchos podemos aprender. Ande también hizo referencia a cómo manejan la presión externa. Ella admitió que los rumores y las especulaciones a veces pueden ser agotadores y frustrantes. Pero lo que ha sido clave es que han aprendido a no dejar que esas opiniones externas dicten su relación. Han construido un muro de fortaleza entre ellos y el mundo exterior, un espacio donde su amor y su conexión son lo único que importa. Han aprendido a filtrar el ruido, a centrarse en lo que es real para ellos y a no dejarse afectar por lo que otros dicen o piensan. Esta capacidad de mantener el enfoque en lo importante es, sin duda, un factor determinante. Ella comparó su relación con una planta que necesita cuidados constantes. No basta con plantarla y olvidarse de ella, hay que regarla, alimentarla, protegerla del sol fuerte o de las heladas. De la misma manera, su amor requiere atención, esfuerzo y dedicación diaria. No es algo que se da por sentado, sino algo que cultivan activamente. Y este compromiso consciente de trabajar en la relación es, probablemente, uno de los mayores secretos de su durabilidad. Lo más conmovedor de las declaraciones de Ande es la sinceridad con la que habló. No intentó pintar una imagen de perfección irreal, sino que compartió las complejidades y los desafíos, pero siempre con un tono de gratitud y optimismo. Subrayó que Kerem es su compañero, su apoyo, su confidente y que encontrar a alguien con quien puedas ser tú mismo, con quien puedas compartir tus sueños y tus miedos, es un tesoro incalculable. También mencionó que ambos están en una etapa de sus vidas en la que valoran mucho la conexión real y profunda. Han pasado por experiencias, tanto personales como profesionales, que les han enseñado la importancia de tener a alguien a tu lado en quien confiar plenamente. Y parece que han encontrado eso el uno en el otro. La forma en que se miran, la forma en que se apoyan en público y en privado, todo sugiere una conexión que va más allá de la fama o la admiración de los fans. Es importante recordar que, si bien esta revelación nos da una visión más íntima de su relación, la vida de las celebridades siempre tiene un velo de privacidad que ellas deciden compartir. Lo que Ande ha compartido es una parte de la historia, y eso es valioso. Nos muestra que las relaciones exitosas, incluso las de personajes públicos, se basan en principios universales: comunicación, respeto, apoyo, independencia y un compromiso mutuo para hacer que las cosas funcionen. Entonces, para resumir un poco todo lo que hemos desglosado hoy, la razón principal por la que Ande Erçel y Kerem Bürsin no se separaron, según las propias palabras de Ande, reside en varios pilares fundamentales. En primer lugar, un *** comunicación abierta y honesta ***, donde los problemas se abordan en lugar de ignorarse. En segundo lugar, un *** respeto mutuo profundo ***, donde se admiran y se apoyan incondicionalmente tanto en sus carreras como en sus vidas personales. En tercer lugar, la *** independencia dentro de la relación ***, permitiéndoles crecer como individuos y enriquecer su vínculo. Y finalmente la *** capacidad de filtrar la presión externa *** y centrarse en lo que es real y valioso para ellos como pareja. Su relación es vista como una planta que requiere cuidado constante, un compromiso diario para fortalecerse y crecer juntos. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta profunda conversación sobre la relación de Ande Erçel y Kerem Bürsin y las revelaciones que Ande ha compartido. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Qué les parecieron sus declaraciones? ¿Creen que estos principios son importantes en cualquier relación?
Déjenme sus comentarios, sus reflexiones, sus preguntas, todo. Su opinión es súper valiosa para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, regálenme un ** me gusta **. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube sepa que les gusta nuestro contenido y a que llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que crean que les puede interesar esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Tenemos muchas más historias, análisis y contenido interesante preparados para ustedes. Mil gracias por su tiempo, por su energía y por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas fascinantes. Hasta la próxima, mis amores. Cuídense mucho.